Hola, ¿qué tal están? Las normas de convivencia. Ciertamente la vida en sociedad no es simplemente un existir juntos, un simple coexistir, sino un convivir. En definitiva, una continua interacción que nos constituye y enriquece. Por interacción, pues se entiende la necesidad de aceptar ciertas reglas de conducta que hagan posible la convivencia pacífica y la resolución de los conflictos que inevitablemente surgen en la vida social, en la vida real. Las rivalidades entre los seres humanos aparecen antes o después, inevitablemente. Por eso se precisan ciertas normas mínimas que aseguren una convivencia adecuada. Existen varios tipos de normas para orientar el comportamiento de las personas en la sociedad. Unas son morales, otras son jurídicas y otras constituyen más bien usos sociales. En cuanto a las normas morales, son las que presentan una exigencia de carácter universal, puesto que nos indican el modo en que cualquier persona debería comportarse o conducirse si quiere tener una actitud humana o comportarse humanamente. Cada uno ha de asumirlas como propias, de modo consciente y libre, nos obligan en conciencia, aun en los casos en que no existe ningún riesgo de que nos castiguen por haberlas infringido, y además cuando no las cumplimos pensamos también que nuestro comportamiento ha sido inmoral y sentimos, por tanto, pesar o remordimiento, o podemos sentirlo. En cuanto a las normas jurídicas, en cambio, no tienen por qué ser aceptadas en conciencia, ya que para obligar a su cumplimiento cuentan con el respaldo de la fuerza pública ejercida por jueces, policía, prisiones, etc. Las establecen las autoridades en el seno de cada comunidad política también y van dirigidas a todos los miembros de la comunidad con la advertencia de que en caso de incumplimiento los infractores deberían responder ante los tribunales y cargar con la pena correspondiente. Cuando no las cumplimos se dice que nuestra conducta ha sido ilegal. Muchos de los contenidos de las normas morales, como la prohibición de matar o la obligación de ayudar a quien sufre un accidente, aparecen también bajo la forma de leyes o de normas jurídicas, como es lógico, pero no debemos confundir ambos tipos de normas. Estas últimas forman parte de la legislación concreta de cada país, mientras que las normas morales o las normas éticas nos indican cuál es nuestro deber como seres humanos, sin distinción de países, y hacen referencia a la conciencia de las personas. Por su parte, los usos sociales son normas que casi nunca están escritas, pero que forman parte de multitud de prácticas cotidianas, concretas de nuestra vida social, los saludos, las despedidas, las reglas del vestir, las normas de cortesía, los buenos modales, etc. En algunos casos pueden coincidir en cuanto al contenido con ciertas normas morales o jurídicas, pero tampoco en tales casos debemos confundir estos tipos de normas, porque en general el incumplimiento de un uso social no es inmoral ni ilegal, por más que la sociedad pueda mostrar de muchas maneras su rechazo al infractor. Por supuesto, ha habido ocasiones en que el derecho y la moral estaban en contra de ciertos usos sociales, como ocurrió durante siglos con la costumbre de retarse a un duelo para resolver ciertos conflictos o ciertos litigios. Era tan grande la presión social que la gente prefería cargar con las consecuencias morales y legales del duelo a tener que soportar la marginación que podía suceder a quien rechazase este tipo de prácticas. Así pues, los usos sociales no carecen de cierto grado, podríamos pensar, de coacción social, pero se trata de una coacción ambiental, entrecomillada, que tiene su propio peso al margen de la moral y del derecho, pero al final lo que marca la obligatoriedad de los comportamientos son las leyes, es el derecho en definitiva, no son los usos sociales, por supuesto. Por otra parte, también es verdad que hay que distinguir entre legitimidad, legalidad y vigencia social. Eso es algo incuestionable, porque hay unas diferencias entre el ámbito moral, el jurídico y el social. Por ejemplo, podemos preguntarnos si se trata de una norma moral justa o injusta. En este caso se plantea el problema de la legitimidad moral. Una norma cualquiera puede ser moralmente legítima o ilegítima. Esta cuestión constituye el centro de atención, por ejemplo, de la ética. Podemos pensar, por ejemplo, ¿es justa la norma jurídica que prohíbe la entrada de extranjeros pobres a los países ricos? Podemos pensar que es injusta. ¿Es moralmente legítimo que se admita sin problemas a los extranjeros que llegan con dinero y no se admita a los que llegan huyendo del hambre y de la miseria? Pues sería realmente injusto, o es injusto, a mi juicio. ¿Es una norma legal o ilegal? Pues el problema aquí es el de la validez jurídica o legalidad
Una determinada norma puede formar parte del ordenamiento jurídico de un país, o al menos no estar en contra de las leyes vigentes, y entonces decimos que se trata de una norma legal. En caso contrario, decimos que es ilegal. Este problema corresponde, por tanto, al ámbito del saber jurídico, esto es, al derecho. En el ejemplo anterior, la norma jurídica que impide el paso a los extranjeros pobres es hoy una norma legal, una norma vigente en la mayoría de los países ricos. Se puede discutir hasta la extenuación si tal ley es jurídicamente válida en relación con la Constitución y sobre todo con los tratados internacionales, con los derechos humanos, etc. Pero en principio, y mientras que los tribunales no se pronuncien en contra, esa ley se considera de obligado cumplimiento. ¿Es una norma socialmente vigente? Con estas preguntas nos referimos a la eficacia social de las normas, a su grado de vigencia social. También es verdad que hay distintos usos del término justicia, porque la palabra justicia procede del latín justitia, que a su vez sirvió para traducir el término griego dikaiosine, y que Justiniano definió como la voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que le corresponde. Eso sería la justicia para Justiniano, me parece muy buena definición. Esta definición además recoge algunos elementos esenciales del concepto de justicia, pero resulta demasiado imprecisa y vaga mientras no aclaremos qué es lo que corresponde a cada uno y por qué. Realmente también se debe observar que el término justicia se suele usar en dos sentidos distintos, aunque relacionados entre sí en sentido ético y en sentido institucional. El sentido ético de la justicia se puede decir que es el más amplio, porque puede referirse a, por una parte, una cualidad moral que se puede atribuir a ciertos sujetos, personas justas, exigencias justas, acciones justas, normas justas, etc. También es una virtud, la justicia, que es propia de las personas o de las sociedades y que les permite actuar según principios justos. Y también se puede considerar que es cierto tipo de teorías ético-políticas, justicia liberal, justicia socialista, etcétera, etcétera. El sentido institucional de la justicia, en cambio, es más concreto. La justicia como institución es el poder judicial que ostentan los jueces y fiscales junto con las instituciones policiales y penitenciarias. Su misión, además, es resolver los conflictos entre los ciudadanos o entre el Estado y los ciudadanos conforme a las leyes vigentes. También se puede entender la justicia, por supuesto, como virtud, como bondad, podríamos decir. En ese sentido, hay que decir que en la vida moral resulta indispensable desarrollar determinadas predisposiciones hacia lo bueno que nos permiten habituarnos a elegirlo. A esos hábitos que nos predisponen a actuar en dirección al bien se les denomina virtudes y a los que nos apartan de él, vicios. La ética, tal como la diseñaron los filósofos griegos, era sobre todo una ética de las virtudes. Intentaban describir qué virtudes debemos desarrollar para ser felices, teniendo en cuenta que por ser una virtud significaba destacar entre todos por ejercer mejor realmente una capacidad. La virtud, por tanto, suponía excelencia del carácter. Evidentemente, los filósofos griegos enumeraron un buen número de virtudes, pero 4 parecían ser las principales. La prudencia, por lo que sabemos distinguir el justo medio entre el defecto y el exceso y calcular más o menos las consecuencias de las actitudes, de los comportamientos, de las decisiones, etc. La justicia, que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. La fortaleza o firmeza del carácter, frente al temor y frente también a la audacia. Y por último, la templanza o moderación, que es un término quizás más actual, más fácilmente entendible, ante los placeres, que es el medio entre la insensibilidad y la intemperancia, que es lo contrario. Lo fundamental entre estas 4 virtudes ya explicadas, cuando las referimos a personas, es en principio la prudencia, porque es lo que nos permite distinguir en todas las cosas el justo medio, lo más apropiado en cada caso, etc. Pero si pensamos en las sociedades, la virtud fundamental es la justicia, porque el mayor bien que una sociedad puede pretender es establecer un orden justo. Y también podemos pensar, por ejemplo, en la justicia de las instituciones. En cuanto a las teorías de la justicia, a lo largo de la historia, pues ha habido numerosas teorías de la justicia. También hay que considerar que la fortaleza es algo básico también en el ámbito de la justicia y en el ámbito de los comportamientos, también de las personas. En cuanto a las teorías de la justicia, destaca, por ejemplo, en la antigüedad la de Platón, que era una justicia aristocrática entendida como armonía social.
podemos pensar. Para Platón, según lo que expone en su diálogo principal, que es la República, una sociedad perfectamente justa sería aquella en la que cada cual realizase correctamente la función que le corresponde. Por ejemplo, hay unas funciones para los gobernantes, conforme a sus capacidades físicas y mentales, y hay otra misión también para los guardianes en el estado ideal platónico, y otra también para las actividades productivas por parte de los productores. Platón, por ejemplo, sugiere que los guardianes, entre los que hay varones y mujeres, tengan en común todos los bienes y formen una sola familia. Así carecerán de ambiciones personales y solo se ocuparán del bien colectivo. En cambio, a los productores se les permite tener propiedad privada y familia propia, pero estarían obligados a proporcionar los bienes necesarios para mantener a los guardianes y para cubrir los objetivos civiles y militares de la sociedad. En síntesis, Platón lo que propone es que el poder político debe darse a los más sabios guardianes y distribuir los bienes económicos de tal manera que tengan prioridad los fines sociales frente a los individuales. En cuanto a la forma de adjudicar las funciones, para Platón pues es evidente que tiene que hacerse conforme al talento natural que muestren en los primeros años el niño o la niña, sin discriminación en razón de sexo. De este modo, los mejores, en griego aristoi, llegarán a los puestos de mando y se podrá alcanzar la armonía social en que, según él, consiste la justicia. Aristóteles, discípulo y gran filósofo también, como Platón, considera la justicia como igualdad proporcional. En este sentido, Aristóteles estuvo de acuerdo con su maestro en cuanto a la importancia que tienen las funciones sociales, sobre todo que estén claras, y la necesidad de que cada cual desempeñe correctamente su función, de manera que lo justo es dar a cada cual lo que le corresponda según la ley. En cuanto a justicia e injusticia, pues hay un fragmento de la retórica de Aristóteles que dice así, dice el propio Aristóteles, o escribe: la justicia es la virtud por la cual cada uno recibe lo suyo, y según lo indica la ley, la norma vigente. Injusticia, en cambio, es aquello por lo cual uno recibe un bien ajeno y no de acuerdo con la ley. Pero además Aristóteles nos legó una clasificación pues muy importante de los diferentes tipos de justicia que ha ejercido una gran influencia en la historia de la filosofía y en la ética también. Aristóteles relaciona la noción de justicia con la de igualdad proporcional, puesto que cree que en general la justicia representa la idea de dar un trato igual a quienes sean iguales y un trato desigual a los desiguales. Esta idea se manifiesta de dos maneras. Por una parte, como justicia conmutativa, que es la igualdad o equilibrio en el intercambio de bienes entre individuos, y por otra parte también está la justicia distributiva, que es la igualdad o equilibrio en el reparto de bienes y de cargas entre los distintos individuos, de igual rango dentro del colectivo social. Aquí Aristóteles insiste en la noción de mérito como concepto básico para una distribución justa en relación con la justicia, repito, distributiva. Porque para él el mérito se puede entender de maneras distintas, conforme a la ideología política de cada cual, de manera que el criterio de justicia distributiva dependerá de la ideología triunfante en cada momento. En resumen, lo que corresponde a cada uno, según Aristóteles, ha de estar en proporción a su rango social y a sus méritos particulares o personales. Pero la especificación de lo que ha de contar como mérito es una cuestión política que cada sociedad debe resolver. En cuanto a la justa proporción en el ámbito ético, Aristóteles dice lo siguiente en su libro Ética a Nicómaco, a su hijo Nicómaco. Lo justo, escribe, en las distribuciones debe consistir en la conformidad con determinados méritos, si bien no coinciden todos en cuanto al mérito mismo, sino que los democráticos lo ponen en la libertad, los oligárquicos en la riqueza o en la nobleza, y los aristocráticos en la virtud. Lo justo es, pues, una proporción, concluye Aristóteles. En cuanto a Santo Tomás de Aquino, pues él sobre todo considera la ley natural y en el siglo XIII pues realiza una síntesis de cristianismo y de aristotelismo que ha tenido una gran influencia en la historia. En lo que respecta al concepto de justicia, toma en lo esencial la definición aristotélica y sus clasificaciones, pero aplica la noción de justicia también a problemas típicamente medievales, como pueden ser la guerra justa, en qué condiciones una guerra es justa, o a cuestiones económicas como el justo salario, etc. Por otra parte, Santo Tomás añade las virtudes teologales de esperanza, fe y caridad, a las morales y a las intelectuales también, señalando que la superior es la caridad porque mientras la justicia se limita
a reparar los daños y premiar los méritos. En cambio, la caridad sobrepasa la mera justicia, dice explícitamente Tomás de Aquino, teniendo como modelo la gratuidad con que Dios ama a los seres humanos. Por último, Santo Tomás también insiste en que la justicia consiste en cumplir los tipos de leyes: la ley positiva, que tiene su fuerza obligatoria de un pacto o convenio, y la ley natural, que es la que Dios da a las criaturas para que puedan alcanzar el fin que les es natural, que les es propio. A partir de esta ley natural se fue abriendo paso la creencia en una especie de derechos naturales, se podría decir, de las personas, unos derechos innatos, eternos e inmutables, establecidos por Dios como evidentes a la razón humana, y más adelante esos derechos naturales se entenderían como o se calificarían como derechos humanos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.